Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 4627, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado respecto al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 18 de abril recién pasado, Carlos Durán Lou viene en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversas normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal, subsistiendo conforme rola a Fojas 187 del expediente constitucional en la resolución de admisibilidad dictada por la segunda sala de esta magistratura sobre la impugnación referida al artículo 488 de dicho cuerpo criminal adjetivo, precepto que norma cuestiones atingentes a las presunciones judiciales en materia penal. Comenta que se sigue actualmente causa criminal en su contra por el supuesto delito de homicidio calificado cometido en la persona de don Federico Álvarez Santibáñez, que habría ocurrido en el mes de agosto del año 1979. Indica que una vez que le fue tomada declaración indagatoria, fue sometido a proceso junto a otras personas, dictándose tanto acusación fiscal como acusaciones particulares, para luego ser condenado en el mes de febrero del año 2016 por el ya reseñado crimen a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio junto a accesorias legales. Todos los condenados, entre ellos el requirente, recurrieron de casación en la forma y apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, encontrándose dicha causa en relación y estando suspendida su sustanciación ordinaria por decisión de esta magistratura al acoger a trámite el nivel de inaplicabilidad de estos autos. Refiere el requirente a Fojas 4 de su presentación que la decisión que deberá tomar la Corte de Apelaciones de Santiago se fundamentará siempre en los antecedentes recabados en la indagatoria, analizándose en particular las declaraciones de cada sentenciado, los documentos acompañados al proceso y todos los elementos con que fueron constituidas las presunciones judiciales, dando así aplicación material a la preceptiva requerida de inaplicabilidad a riesgo o certeza, comenta a Fojas 5, de producirse una vulneración a la Carta Fundamental que, en el conflicto de cara a la Carta Fundamental, lo sitúa desde el artículo 5º, inciso 2, y desde el artículo 19, numeral 3, en cuanto a la garantía del debido proceso legal. Expone la parte requirente a Fojas 11 que, conforme se lee de la sentencia condenatoria de primera instancia, a partir de la existencia de una supuesta declaración judicial autoinculpatoria de su parte, existiría una confesión judicial, la que daría por establecida su responsabilidad penal en los hechos investigados. Con esta, sumada a otras deposiciones judiciales, se estaría en presencia de una presunción judicial que será suficiente, argumenta, para determinarse de manera arreglada la convicción judicial por aplicación, entre otras, de la regla que viene a impugnar en estos autos constitucionales. Prueba de lo anterior es que no existen otros antecedentes en la indagatoria que lo responsabilicen, sino solo su propia declaración y la de otros agentes que manifiestan la misma situación acaecida a su respecto. Cuestión que quedaría de manifiesto en cuanto la sentencia expresamente hace alusión en su parte resolutiva al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal como norma aplicable en la especie. Expone que el hecho de haber sido condenado por delito de homicidio calificado en virtud de sus propias declaraciones indagatorias, obtenidas todas sin la presencia de abogado defensor, por hechos que habrían ocurrido hace ya más de 35 años, con aplicación, entre otras, de esta norma cuestionada, ha implicado en el caso concreto una transgresión a las garantías del debido proceso desde el artículo 19, numeral 3 de nuestra Constitución. Efectuando una contraposición con la sistemática del Código Procesal Penal hoy vigente, hace presente que al imputado hoy se le reconoce el derecho a guardar silencio, no existe el secreto del sumario, se consagra el derecho a defensa y a contar con letrado al momento de prestarse declaración, y conforme lo dispone el artículo 340 del Cuerpo Criminal hoy vigente, se prohíbe condenar a una persona bajo el mérito de su propia confesión. Agrega que no se observa la utilidad concreta de no aplicar el principio de libertad de apreciación de prueba, de carga probatoria o de inocencia en su correcto sentido. El más elemental test de proporcionalidad revela que no existe justificación racional suficiente para restringir su derecho a defensa en estos términos, lo que genera en la especie también la sospecha de que el juez no cumple el rol de investigador neutral, vulnerando así la debida objetividad con que debe actuar el adjudicador. Agrega, siguiendo la jurisprudencia de esta magistratura constitucional, así como de la Corte Suprema,
que el ordenamiento jurídico debe siempre ser interpretado de acuerdo con los derechos fundamentales, de forma que estos puedan resultar eficaces y desarrollar su pleno potencial, cuestión coherente con lo que dispone el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución y la normativa que desde allí llega de los tratados internacionales sobre materias de derechos humanos ratificados por Chile. Hace presente en este sentido que los jueces constitucionales tienen el deber de interpretar las disposiciones permanentes de acuerdo con la Constitución y las materias de derecho internacional, cobrando relevancia en dicho sentido el control de convencionalidad cuando el Poder Legislativo ha fallado al establecer disposiciones como la normativa cuestionada en estos autos, coexistiendo con cuerpos normativos como el Código Procesal Penal, que cumple mayormente con los requisitos mínimos ya aludidos tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. De esta forma, finalizan su presentación señalando que un procedimiento legal que no contiene un proceso con plenas garantías para el imputado no puede constituir desde el artículo 19, numeral 3 de la Constitución, un, abro comillas, justo y racional procedimiento, cierre comillas, por generar un estatuto de insuperable indefensión, lo que sucede en el caso concreto con el precepto reprochado contenido en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, por lo expuesto que solicita que dicha norma sea declarada inaplicable en la ya anunciada gestión pendiente. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, a Fojas 213, con fecha 17 de junio recién pasado, se hace parte, evacúa traslado y solicita el rechazo del libelo la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Comenta que la norma reprochada no es decisoria litis en la gestión pendiente. El precepto no puede ser aplicado nuevamente, dado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal encarna una de las facultades o deberes más elementales de un sentenciador, esto es, ponderar las pruebas que han llegado a su conocimiento a través de reglas que establece la ley. Agrega que resultaría un sinsentido que por medio de la acción de inaplicabilidad se efectuara un despojo de las reglas de apreciación probatoria que poseen los jueces. La Corte Suprema ha señalado que los numerales 1 y 2 del aludido artículo 488 son susceptibles de casación en el fondo, dado que son normas reguladoras de la prueba y susceptibles de ser infringidas por los sentenciadores de segundo grado. Inaplicar esta norma limitaría de manera insoportable, agrega, el derecho de recurrir tanto de la parte de la defensa como también eventualmente de las partes querellantes. Finalizan su presentación señalando que el requerimiento no se hace cargo de estos efectos, no queridos por el sentenciador constitucional y que escapan también a su jurisprudencia en lo que respecta al estatuto aplicable en la gestión pendiente. Por lo anterior, solicita que sea desestimada la presentación de Fojas 1. A Fojas 208, también con fecha 17 de junio, evacúa traslado la agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando el rechazo también del libelo de inaplicabilidad de estos autos. Comenta que la norma que subsiste luego de la declaración de admisibilidad parcial de la acción de estos autos no tiene incidencia alguna en la gestión pendiente hoy sustanciada en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya fue cerrado el sumario, se formuló acusación, se efectuó el plenario y fue condenado el reo, agotando su aplicación procesal por aplicación del Instituto de la Preclusión. El requiriente más bien comenta, está disconforme con la sentencia condenatoria, cuestión distinta a afirmar que el precepto impugnado es contrario en los autos a la Carta Fundamental. Más bien, para lo anterior, existen las instancias recursivas ordinarias, como ha hecho valer precisamente en la gestión pendiente el propio requirente de estos autos. Por ello solicita que sea también desestimada el libelo de inaplicabilidad de Fojas 1. Finalmente, a Fojas 224, el día 17 de junio de 2018, evacúa traslado y solicita el rechazo del libelo la parte querellante de doña Fresia Santibáñez Silva y don Ariel Álvarez Santibáñez. También piden el rechazo de la acción de Fojas 1. Comentan que se encuentra acreditado en el proceso que don Federico Álvarez Santibáñez fue detenido junto a don Raúl López Peralta en esta ciudad de Santiago por efectivos de Carabineros de Chile para luego ser entregado a agentes de la Central Nacional de Informaciones sufriendo tormentos que en definitiva le causaron la muerte. Hacen presente que la responsabilidad del requirente en primera instancia fue determinada judicialmente, pese a haber entregado declaraciones inverosímiles que han sido controvertidas latamente por otros medios de prueba, existiendo plena convicción, comentan a Fojas 225, de su responsabilidad material y directa en el homicidio calificado cometido en la persona de don Federico Álvarez como autor ejecutor en los términos que ha previsto el artículo 15, numeral 1 del Código Penal. Esta acción, más bien agregan, es dilatoria y no busca cuestionar preceptiva de cara a un debido contraste con la Constitución política. Analizando la norma cuestionada que subsiste luego de la declaración de admisibilidad parcial dictada por la segunda sala,
expone que no cualquier presunción puede constituir una prueba, por lo que una incorrecta aplicación eventual del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal puede llevar a infringir las garantías jurídicas procedimentales del inculpado. Mas, en la gestión judicial pendiente, estas sí se cumplieron del todo. Reseñan que el hecho de que las presunciones estén limitadas y tengan mérito probatorio solo bajo ciertos aspectos es también una garantía para el justiciable. Las presunciones son formas de raciocinio o esquemas mentales, toda vez que de hechos conocidos se deducen otros hechos como consecuencia de un estudio o análisis lógico, lo que deben cumplirse con requisitos claros para que emerja un medio de prueba válido, lo que es la ratio essendi del precepto impugnado, que, contrario a lo que sostiene la parte requirente, es un resguardo debido para sus garantías procedimentales. Unido al anterior y finaliza en su presentación a fojas 227, la acción de estos autos no explica la forma precisa y concreta en que se produciría la afectación a la Carta Fundamental en la eventual aplicación del precepto contenido en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, atacándose más bien con este nivel de inaplicabilidad la sistemática global de funcionamiento del sistema procesal vigente a la época de ocurridos los hechos, materia del juzgamiento de la parte requirente. Por lo anterior, solicita que sea desestimada la presentación en todas sus partes. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos para esta vista, se han anotado en forma abogados por todas las partes que constan en el expediente constitucional. Muy bien, los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación. No, señor presidente. No siendo así, entonces tiene la palabra por el requirente, en primer término, don Maximiliano Murat Mancilla, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar en favor de don Carlos Durán Lou el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en la gestión pendiente que hoy día se encuentra con sentencia de primera instancia dictada y esperando la vista de la causa ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por el homicidio o el delito de homicidio calificado del señor Federico Álvarez Santibáñez, solicitando desde ya que se acoja al presente requerimiento, ya que la norma impugnada vulnera el artículo 19, número 5, 6, 7, perdón, el artículo 19, número 2, número 3 y el artículo 5, 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile, como asimismo el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. Todo ello en razón a las siguientes consideraciones que paso a exponer a vuestra señoría excelentísima. El primer punto que voy a tratar en mi alegato es referirme a la norma impugnada, a la norma referida, al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Dicha norma establece que para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, se requiere que, y establece una serie de requisitos, que se funden en hechos reales y probados, que sean esos hechos reales y probados múltiples, que sean graves, concordantes, precisos. Esos son los requisitos que establece el artículo 488. Entonces, nosotros tenemos que atender de que la norma habla sobre un medio de prueba, que es la presunción judicial, que el mismo artículo 485 del Código de Procedimiento Penal establece como aquella que es una consecuencia de que a partir de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal aquellos hechos desconocidos respecto a la perpetración de un delito o a la participación penal de una persona en dicho delito. La excelentísima Corte Suprema lo ha sostenido en términos más simples lo que es una presunción judicial, señalando que es aquella prueba que consiste en un razonamiento en que partiendo de un hecho conocido se proporciona certeza a un hecho desconocido. De eso es lo que estamos hoy día discutiendo. Por lo tanto, el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, ¿qué es lo que establece? Que la presunción judicial es un medio de prueba en materia penal, establece los requisitos que se requieren para que dicho medio de prueba funcione, opere, y aquí viene la cuestión de constitucionalidad, y le asigna un determinado valor probatorio a dicho medio de prueba. Y precisamente esto me permite pasar al segundo punto de mi alegato, que es la cuestión de constitucionalidad, ya que dicho conflicto de constitucionalidad nace en el momento en que la norma referida, el artículo 488, establece o atribuye a la presunción judicial ex antes de su aplicación una valoración predeterminada de pruebas. Lo que se traduce en que dicha norma requerida
En dicha norma requerida es el legislador quien establece, no el juez, es el legislador quien establece el valor con que el juez debe otorgarle a la presunción judicial. Todo ello mediante el denominado sistema de valoración reglada o sistema tasada de valoración de prueba, limitando de manera directa y gravemente el principio de libre valoración de la prueba que se garantiza en todo procedimiento racional y justo. Y asimismo, dicha norma, el artículo 488, no solamente pugna con el debido proceso, también pugna con la igualdad ante la ley y, lógicamente, también pugna con respecto a los demás tratados internacionales que establecen las garantías mínimas que la actual necesidad de justicia requiere, en especial para este tipo de casos. Casos en que, por un lado, se busca establecer la verdad, no solamente para las víctimas, sino también para los procesados, pero por otro lado, es un caso en que se pone en manos del Estado y de su sistema judicial uno de los bienes más sagrados para el hombre, la libertad personal de mi representante. La libertad personal del señor Carlos Durán Lou hoy día está en manos del sistema judicial que se le está aplicando y en particular en manos del sistema de prueba y de valoración de la prueba arreglada que se le está aplicando en el caso concreto. Ahora me voy a referir específicamente a cómo se vulneran dichos principios constitucionales mediante la norma del 488. Lo primero que tengo que decir a su respecto, en este tercer aspecto de mi alegato, es que la Constitución Política de la República de Chile establece en el artículo 19, número 3, a todas las personas el asegurar las garantías mínimas de un procedimiento de investigación justo y racional, lo que se denomina comúnmente como debido proceso. Pues bien, la norma requerida, aplicada en el proceso penal inquisitivo, vulnera el principio del debido proceso en atención a que determina que la presunción judicial constituye una prueba completa cuando se funda en tales y cuales requisitos. Es decir, lo que constituye es que el artículo 488 lo que hace es forzar al juez a tener un hecho cierto más allá de cualquier convicción personal. Es decir, la norma define ex antes el valor de certeza que se le tiene que atribuir a este medio de prueba en particular. En realidad, la doctrina habla de las presunciones judiciales entendidas de esta naturaleza como determinadas normas incluso contra epistemológicas, es decir, o contra epistémicas, porque lo que hacen es forzar a determinar la existencia de un hecho y obligan al juez a proceder en conformidad a lo dispuesto por la ley, limitando severamente su libertad de apreciación. En este caso, el artículo 488 vulnera dos de las características más importantes del debido proceso, o dos características que deben estar en cualquier debido proceso. Primero, la libre valoración de prueba que tiene que tener un juez, el principio de libre valoración de la prueba, y en segundo lugar, la libertad de prueba, es decir, la libertad de los medios de prueba. Esos dos principios o estándares están reconocidos en todas las legislaciones contemporáneas modernas en que se respeta el principio de derecho y el debido proceso. Respecto al principio de libre valoración de la prueba, este principio está expresamente consagrado actualmente en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que señala literalmente que los tribunales apreciarán la prueba con libertad. Eso es lo que dice en lo medular el artículo 297, no colocando el legislador ninguna limitación o traba a la manera como el juez debe valorar cada uno de los medios de prueba. Es más, el artículo 488, en el caso concreto, lo que hace es transgredir de manera directa dicho precepto, limitando al juez y determinando lo que el juez debe decidir respecto a el medio de prueba de la presunción judicial. Yendo más allá, los artículos 298, por ejemplo, y ahora voy a hacer un contraste con las normas del Código Procesal Penal, los artículos 298 al artículo 313 del Código Procesal Penal tratan el medio de prueba testimonial. Y en dicho medio de prueba de testigo, el nuevo Código Procesal Penal no limita la manera como se debe valorar dicha prueba. De hecho, no hay ni siquiera testigos inhábiles. Todos los testigos entran al proceso y será el juez el que determine libremente cuánta credibilidad le dará a tal testimonio y cuánta credibilidad le dará a cuál otro testimonio. Por tanto, aquí el principio de libre valoración de prueba se da en la prueba testimonial, no así en el artículo 488,
que por cierto transgrede dicho principio y regula la valoración de dicho medio de prueba. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los artículos 314 al artículo 322 del Código Procesal Penal, en donde se trata el tema del informe pericial. En dicho normativa también se toman aspectos de cómo debe funcionar un informe de perito, detalles de dicho medio de prueba, pero no le asigna un valor probatorio determinado. Es decir, establece respecto a la prueba perito en el nuevo proceso penal una libertad de valoración de prueba pericial. Lógicamente, lo que no ocurre en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal Antiguo, que sí regula su valoración. Por eso voy haciendo el contraste. Lo mismo ocurre en el artículo 323 del Código Procesal Penal, que regula los demás medios de prueba no regulados expresamente que pueden ser incorporados al juicio, como por ejemplo películas cinematográficas o determinados audios o reproducciones de sonido. En todos estos medios de prueba diferentes no se limita la valoración que tiene el juez respecto a estos medios de prueba, como así lo hace el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Es más, el mismo artículo 342, letra C del Código Procesal Penal, establece, a juicio de nosotros, una norma tremendamente importante para ilustrar este punto. ¿Cuál es? Que establece como requisito de una sentencia penal en el nuevo procedimiento que dicha sentencia deba tener como requisito la exposición clara, lógica y completa de la valoración de cada uno de los medios de prueba que fundamentan las conclusiones. Es decir, la norma del 342 lo que hace es decirle al juez, mire, cuando usted valore determinada prueba, explíqueme por qué la está valorando de una manera o de otra, explíqueme por qué le da más valoración a una o a otra, explíqueme por qué usted considera que es completa o insuficiente. Eso es lo que se exige en la sentencia del Código Procesal Penal. Por lo tanto, claramente ilustra el punto. Es más, si uno busca en el Código Procesal Penal completo, no hay normas que traten la presunción judicial. No las hay. Y yo creo que, esto es una especulación mía, no las hay porque muchos de los autores que han escrito sobre el tema procesal no entienden a la presunción judicial como un medio de prueba. La entienden como una forma de raciocinio judicial para poder fundamentar sus conclusiones. Por lo tanto, claramente ni siquiera se le considera como medio de prueba y menos se le asigna un valor predeterminado ex ante a dicho medio de prueba. Siguiendo el punto de las infracciones o efectos inconstitucionales, el primero dije que era respecto al principio de libre valoración de la prueba, y ya lo desarrollé. El segundo es que atenta contra el principio de libertad probatoria, que es distinto. Dicho principio de libertad probatoria está establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal y básicamente lo que señala es que todos los hechos o circunstancias en un proceso penal podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. Esto quiere decir, según lo establece el jurista Sabás Chaguán Sarraz, de que lo que determina este principio de libertad probatoria es que deben haber o no pueden haber reglas preestablecidas para que un determinado medio de prueba tenga más valor que otro determinado medio de prueba. Es decir, no solamente no se les puede asignar valor, sino que tampoco se puede asignar a unos con más fuerza probatoria o valor que a otros. Cuestión que claramente se ve reflejada en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, porque el 488, la presunción judicial, lo que hace es otorgarle a la presunción judicial un valor de prueba completa mayor al valor de prueba que debe tener, por ejemplo, la declaración de un solo testigo en el proceso penal inquisitivo antiguo. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal dice que para que haya plena prueba respecto a la prueba testimonial tienen que ser dos testigos contesten hechos y circunstancias. Por lo tanto, si hay uno solo, ya tiene menos valor probatorio que una presunción judicial, a pesar de haber sido un testigo presencial del hecho, a pesar de haber tenido todas las características necesarias para poder tener claridad respecto a su testimonio, vale menos que una presunción judicial. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema del informe pericial. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 472, dice que el informe de perito, para que tenga plena prueba, al igual que la presunción judicial, deben ser dos peritos perfectamente acordes. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el artículo 482 versus el artículo 488 y 472? El 472 le otorga menos valor probatorio al informe de un solo perito, a pesar de poder ser tremendamente suficiente, capaz el perito y tremendamente bien hecha la investigación o científicamente muy bien logrado el informe, menos valor
que una presunción judicial. O al revés, la presunción judicial va a tener más valor que el informe de un perito, aunque esté muy bien hecho dicho informe pericial, por así decirlo. Y ese contraste normativo es grave, porque significa que el juez ya no va a tener la libertad de valoración que se requiere para fallar este tipo de asuntos. En definitiva, el Código Procesal Penal erradica cualquier tipo de norma que diga relación a otorgarle un determinado valor a un medio de prueba. Y lo que hace es determinar que un juez pueda fallar libremente, pero lógicamente le pone un cortapiso mínimo, que es lo que se denomina el sistema de la sana crítica. Es decir, lo que hace el nuevo proceso penal es decirle, mire, usted falle libremente siempre y cuando no vaya en contra de las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado, pero en ningún caso le da mayor valor a un medio probatorio que a otro. Por lo demás, y ahora paso al segundo efecto inconstitucional, no solamente vulnera el principio del debido proceso del 19 número 3, sino que vulnera el principio de igualdad ante la ley, sostenido en el artículo 19 número 2 de la Constitución. ¿Y por qué no vulnera? Porque en este momento a ciertos ciudadanos o ciertos procesados se les están garantizando todos los derechos del debido proceso, en cambio a otros, como mi representado, se les garantizan solo algunos derechos o garantías del debido proceso. Y eso claramente atenta contra la igualdad ante la ley, hace que ciertas personas tengan mayores privilegios procesales que otros y vulnera la Constitución directamente. Ahora, esta misma magistratura así ha hablado fuerte y claro en los fallos 2991 del año 2016 y 3216 del año 2016. ¿Y por qué digo que ha hablado fuerte y claro? Porque a pesar de haber rechazado dichos requerimientos, lo que ha hecho esta magistratura, de manera, a mi juicio, bastante acertada, es señalar que los jueces del crimen, que están en este momento aplicando el sistema penal inquisitivo antiguo, deben aplicar inmediatamente, sin dilaciones, dice esta excelentísima magistratura, todas aquellas garantías que sean mejores o más favorables al reo que las antiguas, o las que se aplican en el procedimiento penal antiguo. Y es más, ustedes mismos han señalado que no se requiere habilitación especial alguna para que esto rija, básicamente amparado en el artículo 11 del Código Procesal Penal, que es que dice que las normas más favorables se deben aplicar inmediatamente, incluso a juicio ya iniciado, y el artículo 7 del Código Procesal Penal, que también habla de las facultades, derechos y garantías que se le tienen que aplicar al reo o procesado o imputado, independiente del tipo de procedimiento que se esté tratando. Por lo tanto, creo yo que sobre este punto no se ha cumplido por los jueces del crimen, siguen aplicando normas que son claramente inconstitucionales y claramente menos ventajosas en procurar el estándar mínimo necesario respecto al debido proceso. Finalmente, quiero referirme al daño concreto que se produce en este caso. Mi representado, en este caso, fue condenado a una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor de homicidio calificado junto a muchos otros procesados respecto a la víctima Federico Álvarez Santibáñez. O sea, ¿qué efecto más concreto que la aplicación de una presunción judicial determina la condena de una persona a la pena de 10 años y un día? Porque la manera como lo ha hecho la sentencia de primera instancia es que ha tomado la declaración de mi representado, la misma declaración que yo siempre alego en este tribunal excelentísimo, que fue tomada sin la presencia de un abogado. Esa declaración judicial sin la presencia de un abogado fue tomado como un hecho base, como una especie de confesión judicial que sirve como hecho base para construir una presunción judicial. ¿Y qué hizo el juez? Tomó declaraciones de otros dos agentes que también declararon en sumario, también declararon sin presencia de un abogado y juntaron esas dos declaraciones de sumario, que no son prueba testimonial, más la declaración de mi representado y construyen la presunción judicial diciendo que es plena prueba, otorgándole plena prueba suficiente y completa. ¿Se fijan cómo va funcionando el sistema? Yo he alegado en varias oportunidades señalando que no puede ser que un inculpado o una persona, un testigo, declare en sumario sin la presencia de un abogado. Y se me ha dicho por mi contraparte, no importa si finalmente eso se resuelve en el plenario o en la sentencia. Este es un caso en que eso no ocurre, porque siguen quedando esas declaraciones de sumario como elementos de cargo que son tomados como hechos base para presumir judicialmente la responsabilidad penal y tenemos una condena. Este es el caso más latente de todo lo que he venido alegando a este excelentísimo tribunal y que lo hago con esta convicción y con esta pasión porque creo en ello, no porque tenga alguna otra intención. Por lo tanto, la sentencia en el considerando 70º ha sido expresa y literal en decir que en virtud del artículo 488, ¿cierto?, ha logrado la convicción necesaria para condenar a mi representado como autor de homicidio calificado. Y finalmente quiero señalar que esta misma norma, el 488,
hay riesgo cierto que se aplique nuevamente, porque lo que se está revisando en la Corte de Apelaciones son las apelaciones respecto a los hechos y al derecho, y en particular respecto al medio de prueba de presunción judicial, que es el que inculpa a mi representado, para ver si efectivamente se debe aplicar o no el 488. O sea, que es más evidente que ahora es el momento. Por eso que no hemos recurrido cuando esto ya esté en la Corte Suprema o en otra instancia procesal. Ahora es el momento de revisar el 488. Después va a ser demasiado tarde para don Carlos Durán y probablemente, si esto sigue de esa manera, la condena será evidente. Mis representados incluso han reconocido que dicha norma es posible de casarla mediante el recurso de ocasión en el fondo. Bueno, yo les voy a decir mi experiencia personal en estos pocos años que llevo litigando en materia de derechos humanos. Las pocas absoluciones que estos abogados defensores obtienen en esta materia generalmente son casadas en el fondo por los recurrentes, específicamente por la presunción judicial del 488. ¿Y qué sostienen en sus recursos de casación en el fondo? Mire, es que como se cumplen los requisitos del 488, hay prueba suficiente y completa para que se condene. ¿Y qué ha hecho la excelentísima Corte Suprema? Tiene razón y lo ha condenado. Es decir, le ha aplicado la valoración y ha atentado contra los principios que estoy señalando. Por lo tanto, ya eso es evidente de manera práctica y se puede dar cuenta de aquello. Finalmente, señor presidente, quiero decir que esto también vulnera en último lugar todos los tratados internacionales, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos y en especial el Pacto San José de Costa Rica y otras normas internacionales que todas garantizan en que no pueden haber personas privilegiadas frente a otras en un mismo proceso penal y que todas tienen que tener la misma garantía o el mismo debido proceso. Y por lo tanto, aplicando el artículo 15, inciso segundo de la Constitución, se debe hacer un control de convencionalidad a este tipo de normas que están sueltas y que perjudican, en este caso, a mi representado, porque siempre se tiene que interpretar del modo más favorable a los derechos humanos cada una de las normas procesales en cada uno de los cuerpos penales. Por lo tanto, señor presidente, habiendo agotado el tiempo de mi alegato, solicito que se acoja el presente requerimiento en contra del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y con su venia y respeto, señor presidente, doy por finalizado mi alegato en estrado. Muy bien. A continuación, entonces, por la parte querellante, Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Ramo, tiene la palabra don Juan Pablo Delgado Díaz, hasta por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional constituido en pleno, presento mi alegato solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Carlos Durán Ló en los presentes autos. Señoría, excelentísima señor presidente, hago ver a este excelentísimo Tribunal constituido en pleno de que voy a haber reducido mi tiempo para efectos de que el resto de mis colegas interventores puedan hacer una intervención en iguales condiciones que la mía. Excelentísima señoría, el día de hoy yo solamente me voy a referir a dos puntos que me parecen fundamentales. El primero, respecto al estándar que ha fijado este mismo excelentísimo tribunal respecto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En segundo lugar, me voy a referir a los efectos o consecuencias no previstos por el requirente al momento de incitar por la inaplicabilidad del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Y en tercer lugar me voy a referir sucintamente también a cómo el sistema interamericano de protección de derechos humanos de alguna manera ha valorado y ha permitido la existencia o la coexistencia de dos sistemas normativos, en este caso procesales penales, en un ordenamiento jurídico. Como en primera cuestión, señorías, como primer punto, el estándar sobre la inaplicabilidad ha sido fijado ya en el año 2007 por este excelentísimo tribunal en la causa Rol 558, de fecha 5 de junio del 2007, en donde esta alta magistratura ha señalado, señoría excelentísima, que para asegurar la supremacía constitucional, evidentemente que existe la herramienta de la inaplicabilidad y el control concreto normativo. Y el estándar requerido en la determinación de esta inaplicabilidad es básicamente analizar y ponderar las consecuencias que tiene la desaparición del precepto legal en el caso concreto en discusión. Es decir, el sentenciador constitucional tiene que ponderar efectivamente cuáles son los alcances
y cuáles serían los efectos nocivos, inclusive en contra del interés público, dice la sentencia, y la plena vigencia del Estado de Derecho que implicaría la derogación o la inaplicabilidad en el caso concreto de la derogación normativa. Y desde esa perspectiva, señoría, la estructura de persecución penal existente en nuestro país y las leyes aplicables en concreto en estos casos exigen al sentenciador evaluar qué es lo que quedaría si en el caso concreto, por ejemplo, el artículo 488 se declarara inaplicable. Y desde esa perspectiva creemos que existen más consecuencias nocivas para el requirente que beneficiosas. Y esa va a ser la continuación de mi exposición. Señoría, quiero hacerme cargo de una cuestión que no es menor tampoco y que es el contraste que ha hecho mi colega en su presentación. Se ha hecho un contraste en esta presentación de normas legales, de sistemas procesales distintos, y el estándar no es ese en la inaplicabilidad. El estándar para declarar inaplicable no es la confrontación legal de sistemas procesales penales. Aquí nos hablaron del 297 del Código Procesal Penal, nos hablaron del resto de los articulados del Código Procesal Penal, pero ese no es el estándar que fija esta magistratura para efectos de inaplicar un precepto legal. El estándar es la confrontación con la Constitución. Y de eso yo creo que poco pudimos escuchar en la presentación de mi colega. ¿Cuáles es en concreto los efectos inconstitucionales de la aplicación del 488 que establece las presunciones judiciales y las normas para efectos de tenerla como prueba completa? Más bien, lo que modestamente creo es que existe una estructuración en el 488 de requisitos para el sentenciador para efectos de poder ponderar ciertos antecedentes en el proceso que puedan demostrar un hecho que no tenemos por conocido. Y añadiendo a eso, quisiera señalarle, contestando un poco el punto respecto a la presunción judicial, de que nosotros, cuando recurrimos a la Corte Suprema por infracción a este artículo, o las defensas recurren a la Corte Suprema por infracción a este artículo, lo que exige la Corte Suprema para efectos de establecer estas presunciones son antecedentes. Son antecedentes. Nosotros, para recurrir a la Corte Suprema, como bien ha señalado mi colega, y que no nos ha ido tan bien, yo creo que tiene una expectativa mayor de la que tengo yo, lo que sucede es que nosotros tenemos que hacerle presente a la Sala Penal de la Corte Suprema cuáles son las declaraciones, cuáles son los elementos de cargo que al sentenciador, al momento de dictar el fallo, no se hizo cargo y no tuvo por presunciones judiciales. Es decir, nosotros tenemos que añadir sustento fáctico en nuestros recursos, y ellos también como defensas tienen que hacerlo, para efectos de desacreditar o acreditar el hecho punible o la participación. Y de ahí no podemos escapar. El 488 es un articulado, señoría, que desde la perspectiva positiva, es decir, desde una lectura benévola, es un límite para efectos de que el sentenciador pueda evaluar de cualquier manera ciertos antecedentes que no son prueba completa, y que por lo demás el Código de Procedimiento Penal se encarga de fijar de manera vigorosa, su señoría excelentísima, cuáles son las posibilidades que tiene o no de ponderar cierta prueba, la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba de perito. Entonces, desde esa perspectiva, me parece, señoría excelentísima, que la lectura que se debe hacer del 488 y de la norma que está contenida allí es una lectura que va en beneficio, su señoría, de precisamente el condenado. Y aquí voy a un punto importante. En el peor de los escenarios del litigio, porque yo entiendo la discusión que aquí se está dando, en el peor de los escenarios, la defensa del señor Carlos Durán Ló
está pidiendo la absolución. Esa es la teoría del caso del señor Carlos Durán Low. Está pidiendo la absolución, es decir, él no participó del homicidio del profesor de química Federico Álvarez Santibáñez. Y desde esa perspectiva me pregunto yo, ¿cuál sería la posibilidad, si es que este excelentísimo Tribunal Constitucional declarara inaplicable esta norma, cuál sería la posibilidad recursiva para efectos de llegar a la Corte Suprema y continuar y persistir y perseverar en la teoría del caso? Porque aquí nos ha dado a conocer al excelentísimo Pleno cuál es la herramienta procesal que podría enervar mi colega, además de la casación en la forma, que por lo demás tiene un umbral bien restrictivo para efectos de ser acogida por la sala penal. Entonces, volviendo a este tema, creo yo, señoría excelentísima, y así lo ha fallado este tribunal de manera reiterativa, cuando el requerente tiene la posibilidad de utilizar la vía recursiva ordinaria para efectos de sortear las consecuencias perniciosas que podría tener, en este caso, una condena en contra del requerente, este Tribunal Constitucional ha fallado sistemáticamente, rechazando los requerimientos de inaplicabilidad, porque entiende que existe otra vía judicial ordinaria, en este caso la casación en el fondo, numeral séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, es decir, una infracción a las normas reguladoras de la prueba, si ese es el propósito de este requerimiento, si el propósito de este requerimiento es cuestionar el sistema judicial, el sistema de la libertad probatoria, del sistema de determinación del valor probatorio, entonces la vía recursiva al efecto es la casación, en el fondo por infracción precisamente de la ley. Por último, señoría excelentísima, no me voy a extender mayormente, quisiera hacer mención de que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que entre otras cosas es uno de los máximos intérpretes de la Carta del Pacto de San José de Costa Rica, en reiteradas ocasiones refiriéndose al caso chileno y además refiriéndose al caso por grave y masiva violación de los derechos humanos, caso Almonacid Arellano y caso García Lucero, por ejemplo, y caso Maldonado y otros, precisamente le ha ordenado al Estado chileno de que en un plazo razonable, como el estándar que fijó en el caso García Lucero, y con la debida diligencia, se investiguen este tipo de causas bajo el sistema procesal antiguo. Y es más, en el caso García Lucero, le tocó a la Corte también aseverar respecto a un punto no menor, que es que tiene el sistema interamericano y la Corte en particular entienden de que subsisten dos sistemas procedimentales penales distintos, pero también entiende de que desde el punto de vista constitucional también chileno, desde el punto de vista del artículo 8º transitorio, es posible entender la coexistencia de estos dos sistemas, y solamente le ha dado directrices por medio de este fallo, su señoría, al Estado chileno para efecto de que lo lleve en un plazo razonable y que lo lleve también, su señoría excelentísima, con la debida diligencia respecto al establecimiento de la verdad. Es decir, el máximo intérprete del Pacto de San José de Costa Rica ha validado a través de sus declaraciones y de sus sentencias el sistema procedimental penal antiguo en Chile. Y desde esa perspectiva tampoco, y me parece atingente mencionarlo ante vuestra señoría, me parece también que es una garantía también de que el máximo intérprete regional del sistema de protección de derechos humanos haga mención a estas situaciones. Sin explayarme más y dando las excusas del caso, señoría, eso es todo cuanto debo alegar, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad presentado por Carlos Durán Low, desde la perspectiva de los argumentos que he pasado a exponer. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. El tribunal va a hacer un receso de 10 minutos para reanudar los alegatos de los siguientes dos colegas inmediatamente a continuación.